Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Confiesa Engin Aürek. Hace mucho tiempo que tengo problemas con mi pelo. En una entrevista inesperadamente sincera, Engin Aürek sorprendió a sus seguidores al confesar algo que jamás imaginaron escuchar de él. Hace mucho tiempo que tengo problemas con mi pelo. La declaración provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde los fans, aunque tomados por sorpresa, elogiaron la honestidad del actor. Acostumbrados a verlo siempre impecable, muchos se preguntaban cómo era posible que una de las cabelleras más envidiadas del mundo televisivo tuviera dificultades. Pero como todo en la vida de las celebridades, no todo es tan perfecto como parece. Engin Aürek decidió hablar del tema con un humor desarmante, y una humildad que lo hizo aún más querido. Durante la charla, el actor reveló que desde hace años ha tenido que lidiar con problemas capilares, especialmente relacionados con el estrés y el uso constante de productos para el cabello durante los rodajes. Confesó que hubo momentos en los que se preocupó al ver su cabello debilitado y notó ciertas zonas con menos densidad. A pesar de las sugerencias para someterse a tratamientos estéticos más invasivos, Engin Aürek optó por métodos naturales y mucho cuidado personal. Para él, lo importante era no traicionar su esencia, ni verse forzado a seguir estándares de belleza que no lo representaban. Este enfoque tan personal fue celebrado por muchos de sus seguidores. Engin Aürek bromeó con los estilistas de los sets, a quienes agradeció por hacer magia cada mañana para que su cabello luciera perfecto frente a la cámara. Admitió que muchas veces, tras un largo día de rodaje, su mayor deseo era llegar a casa, y lavarse el cabello con agua tibia y dejarlo secar al aire. Confesó que algunos personajes que ha interpretado requerían cambios de look que pusieron a prueba la salud de su cabello. Sin embargo, jamás se negó a hacer lo necesario por amor al arte, aunque eso significara exponer su melena a tintes, calor y geles. Su compromiso con el personaje siempre estuvo por encima de su vanidad. Uno de los momentos más entrañables de la entrevista fue cuando Engin Aürek relató que su madre solía preocuparse por su cabello más que él mismo. Siempre me decía que lo cuidara porque era una de mis marcas personales, recordó con una sonrisa nostálgica. Ella le preparaba aceites caseros y mascarillas con ingredientes naturales que él, aunque a regañadientes, terminaba usando. Estas anécdotas revelaron una faceta íntima y familiar del actor que conmovió a muchos. A través de estos relatos, Engin Aürek demostró que incluso las estrellas más admiradas tienen sus inseguridades. También habló de cómo los comentarios en redes sociales a veces pueden afectar la percepción que uno tiene de sí mismo. Dijo que ha leído mensajes elogiando su cabello, pero también otros que lo criticaban en determinadas escenas o estilos. Aunque intenta no dejarse influenciar por las opiniones externas, reconoce que, como cualquier ser humano, hay días en los que esas palabras se quedan en su mente. Aprendió, con el tiempo, a valorar más su bienestar que las apariencias. Y aunque su melena siga siendo admirada, para él es solo una parte de un todo mucho más profundo. Lo más valioso de su confesión fue la forma relajada y divertida en la que abordó el tema. En lugar de ocultarlo, lo transformó en una anécdota más de su trayectoria. No me voy a quedar calvo mañana, pero tampoco tengo el pelo de hace 10 años, dijo entre risas. Esa aceptación del paso del tiempo, y de los cambios naturales del cuerpo fue muy valorada por quienes lo escuchaban. En un mundo obsesionado con la juventud eterna, su actitud se sintió como un soplo de aire fresco. Engin Aürek no busca ser perfecto, sino auténtico. Varios colegas del medio reaccionaron con simpatía a la confesión. Algunos incluso compartieron sus propias historias con el cabello, generando un pequeño movimiento capilar en redes. Lo que comenzó como una frase curiosa terminó convirtiéndose en una conversación abierta sobre imagen, inseguridad y autoaceptación. Los fans aprovecharon para recordarle que, con o sin melena abundante, él seguiría siendo uno de los actores más admirados del país. Y más aún, por su talento, su corazón y su honestidad. Engin Aürek, una vez más, conquistó con su humanidad. La entrevista también provocó que muchos se interesaran en los cuidados que Engin Aürek utiliza actualmente para mantener su cabello saludable. Aunque no es partidario de promover marcas ni productos comerciales, sí compartió algunos consejos generales como mantener una alimentación equilibrada, evitar el estrés excesivo y no abusar del calor. Habló de la importancia de aceptar los cambios físicos sin que eso afecte la autoestima. Para él, la belleza comienza por dentro, y todo lo exterior es solo una expresión de cómo uno se siente consigo mismo. Engin Aürek también reflexionó sobre cómo el medio artístico puede ser exigente con la apariencia física, especialmente en los hombres que no siempre tienen espacio para hablar de sus inseguridades. Dijo que romper ese silencio era una forma de liberarse y de dar ejemplo a otros colegas.
Invitó a normalizar las conversaciones sobre cuidado personal sin vergüenza. No es vanidad, es salud, afirmó con convicción. Sus palabras fueron celebradas por asociaciones que promueven el bienestar emocional de los artistas. Al final de la entrevista, Engin Aurek dejó claro que sus problemas con el cabello no lo definen. Dijo que, si en algún momento llega a perderlo por completo, lo aceptará como parte de su historia. Lo importante para él es seguir actuando, contar historias y conectar con el público. El cabello, dijo, puede irse, pero lo que uno lleva en el alma no se cae jamás. Esa frase cerró la charla con una nota reflexiva que dejó pensando a muchos. En los días siguientes, los memes y mensajes de cariño no se hicieron esperar. Sus seguidores comenzaron a publicar fotos suyas con diferentes estilos a lo largo de los años, celebrando su evolución y recordándole que lo aman en todas sus versiones. Fue una ola de amor digital que él agradeció discretamente con una sonrisa en sus redes. Una vez más, Engin Aurek mostró que no necesita perfección para brillar, solo sinceridad. Y así, una simple confesión sobre el cabello terminó reforzando aún más el vínculo entre Engin Aurek y su público. Porque cuando una estrella se muestra vulnerable, no pierde brillo, lo multiplica. Con una melena más fuerte o más delgada, su lugar en los corazones de millones está más que asegurado. Y si el cabello habla de identidad, el de Engin Aurek ha dicho algo claro. Autenticidad ante todo. Adiós.